Amén. Mi amado, como se mencionó, hoy predicaremos por el tema flaquezas y fortalezas. El rey Ezequías, según lo estudiado de manera inicial al reinado de este hombre, en el capítulo 18, verso 1 al 8, que ya fue motivo de estudio la semana pasada, se pudo sacar en limpio que este hombre, mi amado, fue un hombre recto, un hombre correcto, un hombre del cual la misma palabra hace saber en el versículo 5 que puso en Jehová su Dios toda, dice, su esperanza. Y más allá de ello, también dice en el verso número 7 que Jehová estaba con él. Tanto, mi amado, que a donde quiera, dice la Biblia, que Ezequías salía, hablando de guerras o emprendimientos que hiciere, en cualquier cosa, dice la Biblia, el Señor lo prosperaba. Adicionalmente, también la Escritura se anticipa al hacernos saber que fue él el que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también luego obviamente a los filisteos, sí, y pudo también, mi amado hermano, sí, llegar hasta las fronteras de esta región, Gaza, y juntamente, mi amado, sí, derribó todas las ciudades, sí, fortificadas de sus enemigos. Todo eso, mi amado, sí, lo obtuvo el rey Ezequías en un periodo de tiempo glorioso, porque Dios estaba con él. De hecho, me recuerdo que el tema de la semana pasada era un nuevo rey, pero con todo lo que implicaba el término nuevo respecto de los predecesores antes de Ezequías que habían sido un desastre. Este rey, mi amado, fue realmente un hombre de renombre, tanto que Dios, mi amado, lo usó de una manera poderosa y única. Sí, su forma en la que él, mi amado, comenzó a gobernar la nación de Judá, fue ejemplar. Erradicó la idolatría, tiró abajo lo que muchos reyes les faltó pantalones para hacerlo, todos los lugares altos que ellos mismos habían permitido que el pueblo levantase para supuestamente buscar de Dios, pero buscaban obviamente a dioses paganos. Este rey no toleró, no soportó esa rebeldía y mandó a tirar todo tipo de monumento que se hubiese levantado supuestamente para buscar a Dios. Todo eso él, mi amado, lo erradicó por completo. E inclusive metió mano en el templo para sanearlo, ya que allí mismo también el pueblo había, mi amado hermano, tomado, se recordará usted, la serpiente de bronce que en su debido momento Dios le ordenó a Moisés levantarla, y eso cientos de años atrás, para poder recibir sanidad a través de un juicio que el Señor estableció en su debido momento, que ya lo leíamos en el libro de los Números. Este hombre también mandó, mi amado, a deshacerse de ese baluarte que era simplemente un ícono de recordatorio, pero que el pueblo lo interpretó con el tiempo de manera maliciosa y lo elevó también a adorarlo y a prestarle su devoción. Todo eso, mi amado, y muchas otras cosas, mi amado, el rey Ezequías se dispuso de todo su corazón. De hecho, mi amado, con su padre, el cual era Acaz, y usted debe de recordarlo, mi amado, que ese rey fue un rey sumamente perverso. Mi amado, el rey Ezequías pudo inclusive reaperturar el templo que había sido cerrado por su padre y darle, mi amado, el debido lugar a todos los sacerdotes, instaurándolos nuevamente en su servicio. Mi amado, llenó la casa del Señor de tesoros, hizo, mi amado hermano, que la casa de Dios tuviese más gloria como en los tiempos de Salomón. Invirtió aún de su propio bolsillo para poder, mi amado, poner en los tesoros del templo del Señor, agrandarlo, mi amado. Hizo cosas maravillosas. Todo eso, mi amado, Ezequías lo hizo porque él caminaba conforme también a la voluntad de su Padre Celestial. Cuando pasa el tiempo, como lo dice la Biblia, que en el tercer año, si volvemos por favor al versículo número 9, en el cuarto año del rey Ezequías, a sus oídos llega, y esto es importante considerar, porque esto de seguro, mi amado, se manifestaba en medio de ambos reinados, recordando que Israel estaba separado con dos reyes, uno en el norte y otro en el sur. Él se encontraba en el sur. En el versículo 9 nos dice que en el año cuarto de ese rey Ezequías,
en el año 7º para el rey Oseas, en el norte, donde su capital era Samaria, mi amado, se levantaría, dice la Biblia, Salmanasar, rey de los asirios. ¿Para qué, mi amado? Para darle cumplimiento a un juicio de Dios. Claro, él no lo sabía, porque Dios usa a los reyes según su criterio para hacer cumplir su voluntad. Mi amado, Dios permitió que Salmanasar, rey de los asirios, se levante en contra del reinado del norte y comience, mi amado, a castigar severamente, sitiándolos por algunos años, matándolos de hambre y luego llevándoselos cautivos hacia ciudades asirias. Y eso, mi amado, lo menciona el versículo número 9, cuando nos dice el Señor, en la parte media hacia el final: subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, es decir, que la rodeó, y la tomaron al cabo de tres años de sitio. Usted puede, mi amado, imaginarse, yo no sé, en tiempos de pandemia, mi amado, si muchas ciudades se cerraron, ¿verdad? Y no dejaron ingresar aún a nuestros propios habitantes de otras provincias para mitigar en algo la propagación del virus. Pero eso causó para muchas ciudades, mi amado, un hambre severa, ¿verdad? Comenzó a escasear productos y eso obviamente provocó que los pocos que se tenían subiesen de precio de manera desmedida, descontrolada. Mi amado, sitiar una ciudad 3 años, mira que, solo como para que te des una idea, Gaza actualmente, mi amado, solo por una semana, sin haber podido, mi amado, haber ingresado alimento alguno, se está muriendo de hambre. Sí, así de fácil y sencillo. En una semana, mi amado, 2 millones de personas no tienen agua, no tienen luz, no tienen alimentos, no tienen, mi amado, para poder continuar con los tratamientos médicos. Prácticamente están viviendo, mi amado, en la miseria. Todo obviamente por las situaciones que usted por las noticias reconocerá. Usted se imagina si Samaria, mi amado, aislada durante 3 años porque los enemigos no dejarán pasar ningún tipo de mercader, y no dejarán salir ningún tipo de habitante. Debió, mi amado, todos ellos haber estado muertos de hambre, enfermos, esqueléticos, mi amado, con anemia. Y de esa manera, mi amado, luego de 3 años ingresa el ejército de los asirios y claro, ya no tiene resistencia, ya no tiene ejército contra qué pelear. Todo eso Dios lo permitió porque la idolatría en el reino del norte, mi amado, estaba desproporcionada. Los hombres, mi amado, se volcaron por completo a buscar sus ídolos y obviamente a vivir de manera, diríamos, contraproducente. Vivían de una manera, mi amado hermano, totalmente sujetas a fornicaciones, sujetas a robos, a hurtos, a mentira, y Dios no lo toleró más. De esa forma, dice la Biblia, en el verso número 10, la tomaron al cabo de 3 años. Luego nos hace saber la Biblia, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, allá en el rey de Israel en el norte, fue tomada Samaria. Verso número 11, el rey de Asiria, nos hace saber la Biblia, llevó cautivo a Israel hacia, obviamente, su nación y los puso, obviamente, como esclavos en ciudades asirias, las cuales eran Alag, Abor, junto al río Gozán y en las ciudades también de los medos. Verso número 12. ¿Por cuánto da la razón el Señor? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque ellos, hablando del pueblo de Israel en el norte, no habían atendido a la voz de su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Y qué es lo que, y por qué el Señor nombra en todo caso a Moisés en todo esto? Porque, mi amado, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 en adelante, allí se determinan tanto las bendiciones como las maldiciones de Dios
por causa de la obediencia por un lado, pero también por causa de la desobediencia por otro lado. Y en la desobediencia, mi amado, Dios había estipulado que si el pueblo se apartare de su ley, el pueblo sería, mi amado, llevado cautivo y sería puesto como esclavo y perdería todos los beneficios que Dios le brindaba. Mi amado, Dios, lo he mencionado en otras enseñanzas, es un Dios consecuente. Si usted, mi amado, se alinea a Él de manera consecuente, Dios lo bendecirá. Y si usted se desalinea de Él, consecuentemente Dios también lo castigará. Todo hasta allí, diríamos, estaba bajo la normativa propiamente, mi amado, tanto del juicio de Dios sobre los desobedientes y la protección de Dios sobre Ezequías, que le obedecía. Y por ende, todo el pueblo de Ezequías en el sur, Judá, estaba a buen recaudo. Todo esto, mi amado, Dios nos lo hace saber por una razón, ya que en el versículo número 13 y 14 sobre todo, algo muy curioso, mi amado, si nosotros vamos a analizar en esta noche. Sí, en el verso 13, luego de haber pasado, ojo con esto, dice la Biblia, a los 14 años del rey Ezequías. Eso en buena ley sería 10 años después de ese sitio o de ese acorralamiento que hicieron los asirios frente al rey Oseas en el norte. 10 años después, mi amado, de eso, dice la Biblia que, versículo 13, que para el rey Ezequías le fue enviado luego Senaquerí, rey de Asiria. Entendiendo, mi amado, que el primer rey que menciona en los primeros versículos del 9 al 12 no es Senaquerí. ¿Cuál es el rey, mi amado? Salmanasar. Estamos hablando de que se ha levantado un sucesor en el reinado de Asiria, es decir, Salmanasar ya no es el rey, ahora el nuevo rey en esos 10 años es Senaquerí. Y ese, mi amado, ese rey, a diferencia del primero, el primer rey de Asiria en este suceso bíblico, mi amado, solo se limita a poner en el corazón conquistar el reino del norte de Israel, porque así Dios se lo ha propuesto en el corazón. Recuerda que Dios se anticipó diciendo que fue Dios el que permitió que los conquistaran por la desobediencia. Pero el hijo de Salmanasar, aquí ya leyéndolo como lo dice la Biblia, Senaquerí, mi amado, este hombre pone en su corazón no solo quedarse con el reinado que su padre se lo hereda, hablando del reinado del rey de Israel en el norte, sino que pone en su corazón avanzar hasta el sur. ¿Con qué propósito? Por supuesto, con el propósito de conquistar ahora el gran reino del rey Ezequías, el cual es próspero, rico, mi amado, y tiene de Dios, mi amado, diríamos, muchas bendiciones terrenales. Un imperio, diríamos, que Dios ha guardado por la forma en que el rey Ezequías ha vivido, obedientemente a su Dios. Y claro, mi amado, cuando uno vive alineado de esa forma, Dios se encargaba de prosperar la obra de las manos de este rey. No está de más, mi amado, leer, cuando usted viene conmigo, por favor, al versículo 7, sí, del mismo capítulo 18, donde se nos dice que Jehová estaba con él y a donde quiera que salía. ¿Qué pasaba con la buena mano de este rey? Dice la Biblia que el Señor lo prosperaba. Hermano, dicho de esta forma, en el versículo número 13, el rey Senaquerí, un nuevo rey en Asiria, pone su mirada en el reino del sur, es decir, en el rey Ezequías. Y mi amado, según el versículo número 13, ojo con esto, Senaquerí, rey de Asiria, hermano, se levanta contra todas las ciudades fortificadas de Judá y, oh sorpresa, y las tomó. Las tomó, mi amado. Aquí nace, mi amado, la primera interrogante dentro de esta situación histórica que la Biblia nos hace mención.
Si Dios estaba con Ezequías y en todo lo había prosperado y en todo Dios lo había bendecido, ¿por qué Dios, queriéndolo ver de esta forma, permitiría que Sennacherib se levantara contra Ezequías y haga o permita este tipo de males de manera, diríamos, inesperada? ¿Por qué lo permitió? Bueno, mi amado, las cosas no son estrictamente como parecen en la lectura de Reyes, ya que es necesario, mi amado, no solo analizar Reyes, sino también el libro de las Crónicas, por supuesto que sí. Así que vamos a manejar de manera dual lo primero juntamente con lo segundo. Pero antes de avanzar a Crónicas, es importantísimo para darle el paso a ese libro, continuar la lectura, llamado, para poder entender algo, de manera inicial, que luego obviamente lo vamos a analizar con el libro de las Crónicas. Dice en el verso número 14, entendiendo que el verso 13 anuncia, mi amado, anuncia la toma de ciudades de Judá o del reino del sur, mi amado, por la razón que explica el verso 14. ¿Qué es lo que dice o anticipa el verso 14? Dice el Señor: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en otra ciudad, la cual se llamaba Laquis, o lo que es igual, en una ciudad, mi amado hermano, filistea. Sí, porque Laquis pertenecía a la nación de los filisteos. Pero como Asiria estaba en todo su apogeo y tenía, mi amado, como te digo, fama de ser un pueblo fiero en batalla, y su rey tenía fama, al igual que su padre, de ser hombres, mi amado, diestros para la batalla y vencedores por naturaleza. Es más o menos como cuando alguien dice en el momento: ¿quién podría llegar entre los 8 o 4 primeros al final de una Copa del Mundo hablando de fútbol? Y usted tranquilamente bien podría decir Brasil y Argentina. De cajón, ¿verdad? Así se lo entrega. ¿Por qué? Porque a la verdad tienen buen fútbol, ¿verdad? Asimismo, en este entonces estaba en todo su apogeo y dirían: ¿quién podría ganarle o quién podría estar entre los ejércitos más poderosos de la época? Y la gente hubiera dicho, mi amado, los asirios o los medos. ¿Por qué? Porque estaban en todo en boga en función de su poderío militar. Mi amado hermano, en el verso 14, el Señor nos va a dar una llave que no la podemos perder. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo, le dice al rey, ojo con esto, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso al rey de Judá 300 talentos de plata como tributo, al ser ya un rey vencido por vía no de guerra, sino por vía política, y adicionalmente 30 talentos de oro. Entendiendo que los talentos, mi amado, ya esto se ha analizado, oscila aproximadamente en 45 kilos. Sí, en peso me refiero, en peso. Estamos hablando, mi amado, de que un talento era prácticamente 45 kilos de peso. Y al ponerle como tributo 30 talentos de oro más 300 talentos de plata, estamos hablando de una cantidad descomunal de metales preciosos. Mi querido hermano, ¿por qué Ezequías accede a esto? ¿Por qué Ezequías, mi amado, da la pauta de la rendición sin siquiera intentar buscar la forma, la manera de que Dios sea su socorro? Si en versículos anteriores, mi amado, la Biblia menciona que él puso en Jehová, verso 5, el rey Ezequías
puso en Jehová, el Dios de Israel, su esperanza. Y luego dice, ni después ni antes de él hubo otro como él, sí, como él, hablando como Ezequías, entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Dicen los chicos, ¿por qué se entregó papaya? ¿Por qué? Si tenía tanta confianza en su Dios. Justamente, mi amado, es por esto que se desprende en esta noche el tema de hoy. Flaquezas y fortalezas. Muchas veces esa, mi amado, suele ser nuestra rutina, a veces diaria de vivir, aún en medio de nuestra vida cristiana. Hay tiempos en que estamos bien, un día estamos muy bien en Dios, y nos sentimos, dicen algunos, parafraseando términos mundanos, se creen, mi amado, la mamá de Tarzán, piensan que todo lo pueden, piensan que están en la cima, que están en el éxito, y al otro día, mi amado, desean morirse. Al otro día no se quieren levantar de la cama. Al otro día, mi amado, están prácticamente escondidos debajo de las sábanas porque le temen a todo. Un día se sienten victoriosos, se sienten poderosos, sienten que Dios está con ellos y que no hay nada ni nadie que les haga al frente. Pero otro día se sienten medrosos, se sienten timoratos, tienen sin miedo hasta del mosquito que les suba por las orejas. Y piensan que se van a morir porque si les pica se van a contagiar de alguna malaria, y ya se están viendo en la tumba. Mi amado, es triste reconocer que el corazón del hombre es frágil, es voluble. El corazón del hombre, mi amado, es inconstante, dice la Escritura de por sí. Mi amado, nuestro ser tiene altibajos. Sin embargo, cuando alguien se mantiene conforme al ritmo que lo tenía Ezequías, muy difícilmente, mi amado, alguien se podría ver tan timorato como lo hizo este rey en este preciso momento. La pregunta que nace es ¿por qué ocurrió esto? Nace fuerte la pregunta, ¿por qué le ocurrió a esta situación a un rey tan confiado en su Dios, a un rey tan prosperado por su Dios? Mi amado, los antecedentes que la Biblia nos da a saber, hablando desde el verso 9 al versículo número 12, tienen oculta una pequeña respuesta. Es necesario considerar, y acompáñeme al libro de las Crónicas, quisiera ver algo especial. Venga conmigo, mi amado, al segundo libro de Crónicas, más adelante de los Reyes, capítulo número 32. ¿Lo tiene? Dice el verso primero, esto lo vamos a complementar con lo leído en Reyes. Dice el verso 1, después de estas cosas, y cuando el texto menciona después de estas cosas, lo que la Biblia nos está haciendo saber es que en el capítulo, por ejemplo, número 31, verso 20 al 21, mire simplemente la página, si acaso, y lea, antes de leer el versículo primero del capítulo 32, lea los dos últimos versículos del capítulo 31 de Crónicas. Dice allí, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Curioso, ¿verdad? Un Dios, mi amado, condescendiente con su, digamos así, con su rey. Y un rey, mi amado, maravillado de cómo Dios se movía en medio de su reino y en medio de su corazón. Pero en el capítulo 32 parece ser, mi amado, que diríamos un eclipse vino sobre Ezequías. Un eclipse. En el verso primero dice, después de estas cosas, de esta fidelidad, ojo, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá.
La invadió, mi amado. Así, sin más ni más. Sin son ni ton. Cogió, mi amado, y la invadió. Cuando Ezequías se dio cuenta, mi amado, prácticamente tenía al enemigo delante de sus narices. La invadió. Y dice la Biblia, mi amado, versículo 1, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué, mi amado? De conquistarlas. Claro, hasta ahí voy a llegar en el capítulo 32. Porque en el capítulo número 18 de Segunda de Reyes se nos hace saber que cuando el rey, antes de avanzar hasta Jerusalén, ya en Laquis, ¿sí?, en una ciudad filistea, ¿qué es lo que hace, mi amado, el rey Ezequías? Manda decirle con un mensajero: yo soy tu esclavo prácticamente. He pecado y haré todo lo que tú me impongas. Y bien mandado Sennaquerí, ¿qué es lo que hace? Ya, 300 talentos de ¿qué? De plata y 30 talentos de oro será el precio. Pero, mi amado hermano, vamos a analizar algo espiritual. ¿Por qué, mi amado, asentía Ezequías diciendo que él había pecado? ¿Por qué? Vamos, le doy la pauta. Mira que se leyó versículos anteriores, el asedio que había hecho Sesmanazar, padre de Sennaquerí, contra el reinado del norte, tomando a todo ese pueblo durante 3 años de sitio, y lo había, mi amado, se lo había llevado a ciudades paganas. Diríamos que ya esto fue un castigo tremendo, terrible, y claro, Ezequías lo escuchó, lo vio, por decirlo así. Y él obviamente no participó en nada de eso, nunca salió al frente para poder ayudar a sus hermanos, mi amado, que estaban en la región del norte. Pero obviamente esto sí debió haber causado en el corazón de Ezequías, sí, un sinsabor en el corazón. Y dijo: wow, mi pueblo, porque sería, mi amado, yo no sé, pero si algo le pasa a la provincia de Esmeralda, mi amado, ¿son o no son nuestro pueblo? ¿Verdad? Por supuesto que sí. Si algo le pasa a los habitantes de Morona, Santiago, ¿son o no son nuestro pueblo? Es nuestra gente. O no creo que seamos tan insolentes para decir: no, eso es en el oriente, nosotros somos de la costa. Pero la gente a veces, mi amado, piensa de esa manera. No, bueno, los paisanos, y acá somos los costeños. Y no debería de haber este tipo de prejuicio, porque somos una sola nación. Amén, mi amado. Entonces, cuando los del norte sufren todo esto, Ezequías, por supuesto que se enteró. ¿Por quién no se habría de enterar? Y él mantiene la calma y sigue, diríamos, sumergido en las cosas que Dios había puesto en su corazón. Pero la guerra lo sorprende 10 años más tarde. Dios, mi amado, tenlo muy presente. Dios no nos exime de pruebas, así estemos agarrados de pies y manos de Él. Esto quiero que lo entendamos bien en el corazón. Tú puedes ser el mejor cristiano del mundo, puedes ser la mejor hija o sierva de Dios del mundo, pero eso, mi amado, no te exime de que Dios, mi amado, te aperture en tu vida un lugar para la prueba. Un lugar para la contradicción, un lugar para la aflicción, un lugar para la enfermedad, un lugar para la crisis. Mi amado, nosotros mientras estemos en esta tierra, mi amado, estaremos siempre expuestos a sufrir. Como Jesús asimismo lo anticipó diciendo: en el mundo, mis amados apóstoles, en el mundo, mis amados discípulos, tendréis aflicción. Amén. Sí. Puedes estar en tu mejor momento espiritual. Puedes estar conectado y trabajando a full en cosas de Dios. Llegas a casa y tu hijo está volando en fiebre. Y tú dices: Señor, ¿qué pasó? ¿Pequé acaso? ¿Qué hice mal? Eso es lo que hace Ezequías, hermano. Cuando ve que los ejércitos están prácticamente encima de él, amado, el hombre le dice, le manda a decir a Sennaquerí: yo he pecado, le dijo. ¿Por qué, mi amado?
Porque posiblemente asociamos males igual pecados. O por lo menos eso es lo que se suele estimar en el medio cristiano cuando alguien se entera de un hermano en la fe que está pasando por alguna desgracia. Dice, uy, de pronto el hermano pecó. De pronto el hermano, si no caminó bien con Dios, o si faltó un día al culto, ay, como faltó el día miércoles, entonces el Señor ya el viernes lo cogió de la nuca. Sí, mi hermano, a veces nuestra forma de ver las cosas suelen ser muy, ¿cómo te digo? Muy intransigentes. A veces decimos, claro, le robaron, claro, como el sábado no vino a evangelizar, entonces el lunes le robaron. La mente vuela muy rápido, le cuento, cuando se trata de establecer una causa cuando ha ocurrido una desgracia. Ay, como no cenó, entonces se enfermó. ¿Me entiende? Hermano, eso es lo que tiene en el corazón. Mira, no se lo impuso nadie. Esto, mi amado, se lo impuso él a sí mismo. Ezequías, mi amado, al ver el ejército, sí, y al obviamente recordar todo lo que había hecho Sesmanazar con el rey del norte, él inmediatamente, mi amado, sacó su propia tabla de juicio y dijo, he pecado. Y como he pecado, esto es producto de mi pecado. Mira, mi amado, hay un texto de la palabra que quiero compartir contigo. Ven conmigo, por favor. Vayamos al Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso número 16. Verso número 16. Esperemos que el Señor nos vaya hablando y también nosotros ir aprendiendo, sí, de su palabra. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, ¿sí? Hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da, él, mi amado, da testimonio, es decir, él mismo se encarga de testificar, de declarar, de proclamar. ¿A quién? ¿A quién? A nuestro espíritu, es decir, a nuestro propio corazón. ¿Qué cosa es lo que él, llamado, se encarga de hacernos saber a nosotros mismos? De que somos hijos de Dios. Él se encarga, mi amado, de dar a saber a nuestro propio corazón de que si estamos o no en esa cobertura, ¿sí?, de paternidad. Él mismo se encarga. Así también, él mismo se encarga de redarguirnos cuando estamos faltando, ¿sí?, diríamos, al Señor por causa de alguna desobediencia. Él mismo nos hace sentir, diríamos, culpables, pero también nos hace sentir orgullosos. ¿Sí? No tienes, a la verdad, nadie quien te señale para que te diga cómo andas. El mismo Espíritu de Dios te redarguirá si estás haciendo algo bueno para enaltecerte o si estás haciendo algo malo para también, ¿sí?, diríamos así, señalarte y decir, tú estás en pecado y estás cenando. El mismo, mi amado. No tienes por qué andar pidiendo un asesor de a ver cómo andas. El mismo Espíritu Santo te declara a ti si estás caminando conforme a lo que Dios ha establecido y conforme también a lo que Dios no ha establecido. Entonces, a veces, mi amado, insisto en esto, asociamos desgracia juntamente con pecado. Y Ezequías, que está en este momento en todo su, ¿cómo te digo?, en todo su fulgor espiritual, al ver que algo tan grande pone en riesgo su vida y todo el reinado, inmediatamente él dice, yo he pecado. Pregunto a Ezequías, veamos si el Señor nos lo responde. ¿Realmente Ezequías estaba en pecado? Y la respuesta bíblica es que no. No, mi amado. Y si no estaba en pecado, ¿qué pasó en el corazón de Ezequías? Y ahí es donde sale el tema. Flaqueó. Flaqueó, mi amado. Se debilitó. ¿A consecuencia de qué? De la prueba. Mi amado, ese es el riesgo. Ojo, cuando a veces Dios solamente nos considera para lo bueno.
Mi amado, ser de éxito en la vida cristiana, claro que es algo que se anhela, se desea y no se quiere aflojar. Cuando Dios solamente te mantiene en cosas positivas, mi amado, tú podrías llegar a acostumbrarte en demasía a ellas. Mira, para Abraham, cuando Dios le concede su hijo, el hijo de la promesa, mi amado, cuando Dios le permite a este hombre poder experimentar el hijo de la bendición, automáticamente, mi amado, durante esos primeros 8, algunos establecen hasta 10 años, luego del nacimiento de, mi amado, de Isaac, su hijo, claro, para Abraham, esto fue una de las mejores etapas de su vida. De hecho, cuando le nace su primer hijo, amado, sí, insisto, de la promesa, amado, sí, hasta que Dios no se lo pide, usted no ve en ese periodo de tiempo desgracias, ni desventuras, ni ningún tipo de pruebas, digamos, de manera pues inesperadas en la vida de Abraham. No, todo para él es calma y bonanza. Pero Dios mismo se encarga de perturbarlo, diciéndole, toma a tu hijo, al que amas, porque tenía a Ismael también. Yo te aseguro algo, si Dios le pedía a Ismael para que lo sacrifique, con gusto lo hubiese sacrificado, sí, en este caso Abraham, con gusto. ¿A quién? A mi primer hijo, o sea, a Ismael. ¿Dónde te lo mato? Si quieres, aquí mismo. Ya está. Pero no, Dios, mi amado, le dice, quiero a tu hijo, al que amas. Esa expresión, al que amas, mi amado, dice bastante. Yo sé que ningún padre admitiría esto. Ninguno admitiría esta declaración. ¿Sí? Por asunto de hijos, él diría, yo los amo a todos por igual. Qué mentirosos que somos. Que tú darías por todos tus hijos, tus riñones, tus ojos, sí, es verdad, tú darías todo por ellos. Pero, mi amado, si uno mira en el corazón, claro que hay diferencia entre uno y otro. Por supuesto que hay. Sí, mi amado. El corazón se inclina frente a un hijo que, mi amado, obviamente ha enganchado tu corazón. Y mucho más si él hace según tu voluntad. ¿Quién de nosotros que tiene más de un hijo no se ha decepcionado de un hijo? Claro, hermano. Es que cuando vienen con la libreta en rojo, tú que dices, ay, mi hijito, qué lindo, mi hijito, cómo lo amo a mi hijo. No. Cuando, mi amado, son tercos, son soberbios, iracundos, uno hasta piensa en el corazón, y Señor, es mejor que te lo lleve, ¿verdad? Porque ni yo como madre lo aguanto. Así también, mi amado, cuando los muchachos hacen de tu vida digamos así, un paraíso, su corazón se inclina al corazón del muchacho. Y por eso Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al que amas. Ahí no tuvo que decirle Isaac o Ismael. Al decirle al que ama, ya él sabía que era quién. Isaac. Mi amado, Dios mismo se encarga, ¿sí? En un momento posiblemente de fortuna, de éxito, ponerte, mi amado, ¿sí? En entre la espada y la pared. Ezequías, y esto lo claro, no había pecado, pero flaqueó. Flaqueó, mi amado. Él estaba acostumbrado a ver de Dios solamente el bien. Él estaba acostumbrado, por lo menos se había hecho a la idea de que de Dios, cuando se le obedece, no deberíamos de pasar por momentos de tortura, ni de crisis económicas, ni de enfermedades. Pero para la sorpresa de Ezequías, Dios permitiría que Sennacherib, llamado, fuese hacia el reino del sur y lo pusiera entre la espada y la pared, al rey, a su pueblo y a su propio ejército. Sí, Dios lo permitió. Capítulo 18
Entonces dice la Biblia que Ezequías, versículo 14 de Reyes, segunda de Reyes 18:14. Entonces Ezequías, rey de Judá, le envía a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, ahí todavía se encontraba en la región, insisto, filistea, en Laquis, y él le manda a decir: yo he pecado. Posiblemente dijo: si el rey del norte pasó lo que pasó, fue por causa de pecado. Y ahora, si Dios está permitiendo a mis enemigos que vengan del mismo lugar de donde vinieron para, en ese sentido, castigar al rey del norte, es porque yo también he pecado. Algo he hecho, dijo él. Algo he hecho y por eso me ocurre esto. Mi amado, yo te pregunto, cuando pasas alguna situación negativa y te autoanalizas, porque siempre cuando uno vive estas experiencias malas, uno tiende como que de manera rápida a decir: Señor, ¿en qué te ofendí? ¿Qué hice mal? ¿Qué no te gustó? Y cuando tú te evalúas, dices: Señor, pero yo creo que no he hecho nada que te enfade, que te haga enojar. Cuando tu espíritu recibe de Dios confirmación de que nada malo has hecho, mi amado, y la prueba llegó a tu vida, mi amado, si no le busques la quinta pata al gato, simplemente confía y di: Señor, esta prueba es para poder glorificar tu nombre, y punto. Así todo el mundo te diga: no, hermano, analice bien, mire que el otro día usted hizo algo y posiblemente por ahí puede ir la cosa. Y usted dice: ¿será? Sí, acuérdese que usted no diezmó. ¿Será? Pero usted hace su análisis. No, pero si yo sí diezmo. ¿Pero por qué me ha venido esto? Mi querido hermano, Dios permite las pruebas. Amén. Solamente para saber, luego lo dirá el texto, para saber qué hay en el corazón. Nada más. Con Ezequías, mi amado, parece paradójico, pero Ezequías hizo un vuelco tan tremendo hacia Dios, lo cogió a Dios como almohada, no hacía nada, sino primero Dios se lo aprobaba. Pero sorpresa, no es la primera vez que Dios tratará con Ezequías, porque luego también, mi amado, le mandará una enfermedad de muerte al mismo rey, que luego lo veremos con amplitud. Le mandará una enfermedad de muerte. Yo diría: pero ¿por qué, hermano? ¿Pero por qué? Si estoy sirviendo a Dios, estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, ¿por qué me manda una enfermedad de muerte? Mi amado, son los misterios a la hora de poder decir: Señor, ¿por qué lo permites? Nunca le encuentres, mi amado, una quinta pata al gato cuando Dios está permitiendo algo negativo en tu vida. Más bien di: Señor, como yo solo a veces, y creo que usted lo escucha en redes sociales, no le preguntes por qué, pregúntale: ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Porque si tú le encuentras un por qué, queriendo obtener de Dios una respuesta, mi amado, no lo vas a encontrar. Señor, ¿pero por qué me botaron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué se me han ido? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué me han robado? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Mi amado, vas a terminar desconfiando en Dios y murmurando de Él. Recuerda, mi amado, hay textos bíblicos de oro. Todas las cosas que Dios permite, obviamente, todas las cosas, mi amado, sí ayudan para bien para quienes esperan en Él. Y punto. No hay para qué buscarle mayor, diríamos, situación al problema. Dios lo está permitiendo, mi amado. Prepárate y pasa por ese valle de sombra de muerte, porque al final de ese camino, mi amado, habrá una corona para ti de victoria por haber resistido el periodo de la prueba. Y eso es todo. Sennacherib invade Laquis y automáticamente a Ezequías le tiemblan las rodillas. Lo mismo le pasó a Elías. Viene de un triunfo maravilloso en el Monte Carmelo y cuando, mi amado, da hasta muerte a sacerdotes de Baal, recibe una amenaza y el hombre parece ser como que si vio a la misma muerte en su vida.
y echó a correr, mi amado hermano, de manera desaforada, a esconderse, porque lo han amenazado. Y él, mi amado, verso 15, dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada, ojo, que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo. Mira, tenía en su corazón Ezequías del afán de querer, ¿cómo te digo? De querer inspirar a Dios su misericordia, que hasta en las puertas había hecho, ¿qué cosa, mi amado? La había decorado, impregnado con piedras preciosas. Eso solamente lo hace un corazón que ha trascendido. Lo hace un corazón apasionado. Ezequías, mi amado, usted podría leer en su casa el capítulo 30, 31 de Crónicas, mi amado, y usted verá toda la gloria que este hombre, mi amado, depositará en la casa de su Dios, como para poder tratar de congraciarse todavía más con su Creador. Hace cosas espectaculares. Y diría cualquiera, Señor, pero si yo di todo, te lo he dado todo, ¿qué más quieres que te dé? ¿Por qué has permitido esta desgracia? Qué contradictorio, ¿verdad? Pero Dios dice, sí, yo lo permití. Tú barro, yo alfarero. ¿Qué quieres? ¿Una explicación? ¿Quieres lógica? ¿Quieres, mi amado, quieres solamente experimentar bendición? ¿Qué? ¿No puedo ponerte a prueba? ¿Qué? ¿No puedo ponerte contra la espada y la pared? Diría un padre que ama también a sus hijos. ¿Qué? ¿No puedo darte de vez en cuando un arroz con atún? ¿No puedo de vez en cuando llevarte a la bahía y comprarte de pronto calzoncillos de 3x5? ¿Que no puedo? Solo te acostumbraste al mall, te acostumbraste a la marca, te acostumbraste a lo bueno. ¿No puedo acaso también comprarte medias de $1? ¿Verdad? ¿O no, mis queridos padres? Claro, hermano. Y eso no significa que no te ama más. Eso no significa de que no te tiene en su corazón. Simplemente quiere ver qué hay en tu corazón. Ay, papá, este helado, pero yo quería de los otros. ¿Y qué pasa si es de hielito, un bolito de 25 centavos? ¿Cuál es el problema? Ay, no, que como no me llevaste al KFC, no me llevaste a McDonald's, la que está aquí cerquita. Mi amado, Dios a veces cambia la rutina. A veces Dios, mi amado, cambia la olla. Amén. Y todo lo que hay en su interior. A veces te deja sin carro para que experimentes colectivo. ¿Cuál es el problema? Amén. Claro. Y él quita el oro de las puertas del templo de Jehová, de los quiciales, que son obviamente los adornos que están en las partes finales, así como estos pilares. Quita de los quiciales, porque todo lo había adornado con metal precioso, que estaban, dice la Biblia, cubiertos de oro, y dio al rey de Asiria. Mi amado, sin embargo, del verso 16 del Segunda de Reyes 18 al verso 17, mi amado, pasa un periodo de tiempo. Del verso 16 al verso 17 pasa un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo, cuando el rey, mi amado, recibe estas bendiciones de parte de Ezequías, las recoge obviamente con agrado, con complacencia, y dice, wow, me estoy sacando la lotería con Ezequías. Pero por ahí el ejército, los generales de Asiria, le dicen al rey, oiga, mi rey, si Ezequías tiene todo esto, me imagino que esto salió de una fuente, debe haber mucho más. Claro, eso pasa, y por eso yo siempre también aconsejo, sobre todo a los que están expuestos a esto, hermano, no pague vacunas. Denuncie.
Porque si hoy vienen por 10, mañana vendrán por 100. Y si paga 100, mañana vendrán por 1000. ¿Sí? Allá en la Flor están haciendo ahora reinscripciones. Y ya no piden 1000, ahora piden 10.000, 12.000, 15.000. Gente que vende salchipapa. Claro, se acostumbran a pagar. Y luego, sí, es que mi amado hermano, usted y yo no estamos, mi amado hermano, para regalar el dinero que Dios nos da. Tus ingresos que tú tienes, mi amado, vienen por las misericordias de Dios. Amén. Y ese dinero, mi amado, es bendito de parte de Dios a tu vida. Si tú se lo das a un delincuente, mi amado, él con eso comprará más balas, comprará más droga y matará con el dinero que tú proporcionaste. Amén, mis amados. Ten cuidado. Y le dijeron al rey, esto vino de otro lado. Si este rey tiene esto, habrá más de donde vino. Y ahí es donde sale Crónicas. Si volvemos, por favor, al segundo libro, por eso es que cada texto ayuda, mi amado, a complementar. Cuando volvemos al capítulo 32, mira que dónde se había quedado Sennaquerí, en Laquis. Pero en el versículo número 1, me encanta porque veo la mezcla de lo agridulce. Primero lo dulce, después de estas cosas y de esta fidelidad. Vino Sennaquerí, rey de los asirios, y aquí ya no está en Laquis. ¿Dónde está ahora? Ya invadió, dice la Biblia. Ya invadió Judá. Es decir, ya lo tenemos prácticamente aplicándole la misma estrategia que hizo Sesmanazar con ¿quién? Oseas, rey de Israel, es decir, en el norte, en Samaria. Le aplica lo mismo. Y claro, ya para eso, ya Ezequías había desembolsado prácticamente todo lo que tenía. Viendo pues Ezequías la venida de Sennaquerí y su intención de combatir a Jerusalén, ahora sí, mira cómo flaqueó este hombre, porque esto que ocurre en el verso 3 debió haber ocurrido en Reyes, allí en los primeros versículos, que apenas se enteró que venía el ejército de Sennaquerí, debió haber ¿qué cosa? Amado, reunido con su pueblo, con sus consejeros y buscar el rostro de Dios. A veces nos turbamos, hermano. A veces, como te digo, de acuerdo al tema de esta noche, a veces, mi amado, estando lo más maduro posible, cometemos chiquilladas, cometemos, amado, cosas infantiles. A veces creyendo de que los años han traído experiencia, mi amado, nos caemos torpemente en cosas que debiéramos de salir avante, mi amado, nos quedamos de año. A veces, mi amado, y esto creo que suele ser hasta, no digo cómico, pero sí causa risa, de que ya habiendo avanzado y teniendo experiencia de muchas otras cosas, a veces en simpleza, mi amado, cometemos gravísimos errores. Y Dios que, mi amado, sobre todas las cosas, nos cela, mi amado, con celo eterno. Al vernos, mi amado, le causamos una terrible impresión. Dice la Biblia: tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes, y ahí, dice la Biblia, cegó, es decir, le mandó a echar tierra a las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Eso como medida paliativa para poder buscar la forma y la manera de combatir o de contrarrestar el asedio de Sennaquerí.
Esto como primera parte. Vueltos al libro de los Reyes, capítulo número 18. Verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, y dice allí al Tartán. El término Tartán, mi amado hermano, como para darnos una idea, no es un nombre, es un emisario del rey. Un Tartán vendría a ser como una especie de un canciller. Sí, es un título. Igual con el nombre que le precede. También les envió al Raxaris, que en buena ley, en término hebreo, significa copero del rey o consejero copero del rey. Le mandó una comisión, una comitiva. Le mandó al Tartán y le mandó al Raxaris y le mandó al Raxacés. Los tres, mi amado, una comisión, una embajada. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que se rindiera y para que no pase lo que obviamente había pasado 10 años atrás con Oseas, el rey de Samaria. Tres les mandó. Juntamente con ellos, prácticamente ya los mandó, mi amado, a decir, o acceden a nuestras peticiones, o el ejército que hemos traído les van a dar muerte. Con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Ya tú te puedes imaginar, mi amado, cuánta gente venía con ellos. Hay quienes dicen, sí, cerca de 1 millón. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto, y acamparon, dice allí, en el estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, hablando de la fuente de las aguas. Eso se explicaría por qué luego Ezequías, ¿qué haría al saber que venían? Haría de cegar todos los pozos de agua, para que por lo menos el ejército enemigo padezca sed. Pero, mi amado, esto no sería obviamente el remedio a su problema. Llamaron luego al rey y salió a ellos, no el rey, el mensajero del rey, sí, el comisionado por el rey, un hombre llamado Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo. Con él también fue un escriba de la ley, Sebna, y junto a ellos Joá, hijo de Asaf, el canciller. Es decir, ellos mandaron una comisión y Ezequías mandó también una comisión. Y les dijo el Raxacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Recuerda que es Sennacherib. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, hablando de que habían rumores de que el rey de Ezequías había dicho o había promulgado esto. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada. Hablando de decir de esto, de una caña podrida al estar mucho tiempo en el agua. En eso confías. En Egipto, y eso era falso, porque eso sí lo hizo el rey del norte, porque alquiló, pero a la larga, a los que alquiló Oseas para poder resistir a Siria, se le volvieron en su contra. En el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Mira qué atrevido estos hombres. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén.
Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. Es decir, ¿tienes gente para la guerra? ¿Tendrás jinetes para nuestros caballos acaso? ¿Cómo pues podéis resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estéis confiados en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora, y mira qué atrevido, sin Jehová a este lugar para destruirlo? Ojo con esto. Los profetas del reino del norte habían anticipado a los reyes del norte que Dios habría de levantar a los asirios para destruir al rey del norte. Y esto, mi amado, ellos lo tomaron y dijeron, ve, el Dios de Israel está de nuestro lado. Y por ende, si el Dios se ha olvidado de los reyes de Israel, obviamente pelea a nuestro favor. Y les dicen ellos, versículo número 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Segna, y Joá, al Raxasés, te rogamos, le dijo ellos, que hables a tus siervos en arameo. Ojo, es decir, en el lenguaje, ¿sí?, propiamente, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, de los medos. Habla en el lenguaje de ellos, porque nosotros, dice aquí, lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ahora, ¿qué es lo que obviamente estos mensajeros del rey Ezequías hacen mención? No hables, ¿sí?, de nuestro Dios con tu lengua, que la degradas. Si algo cuidan hasta la fecha, llamado los judíos, es que no se pronuncie el nombre de Dios en vano. Por eso dice, habla en tu lengua, que te entendemos perfectamente. ¿Por qué osas hablar en nuestro idioma, en hebreo? Y lo que es peor, usando el nombre de Dios en vano. Habla en nuestra lengua. Y el Raxasés les dijo, me ha enviado mi señor, es decir, el rey, para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Se sintieron ofendidos. Entonces el Raxasés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, es decir, lo hizo en lengua hebrea. Y le habló diciendo, oigan palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Puede leer el verso 33? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? Hablando de reyes derrotados. ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín
de Edna y de Iba. Mira cómo va sacando su currículum de conquista. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo, ¿qué hizo, mi amado? Calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asá, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés, o del canciller, o del mensajero del rey Sennacherib. Cuando ellos llegan, mi amado, mira que el texto sigue para largo. Ezequías sabe, luego de haber dado todos los tesoros, sabe él que no tiene medio, sí, diríamos, medio económico para volver a transar. No tiene. Y también sabe que sí ha pecado, pero no de manera inicial, sino que ha pecado al dejar los tesoros de la casa de su Dios en las manos de este zángano, de este atrevido. Ahí él sabe que ha pecado. Mi querido hermano, ¿qué le queda a Ezequías? ¿Qué crees tú que le queda? Sino buscar el rostro de Dios en el templo del Señor. Y Ezequías, mi amado, se inclinará delante de su Dios y orará de una manera espectacular, hermano. Ahí le pedirá perdón: Señor, perdóname. No porque cometí pecado cuando escuché que venía el enemigo, sino por haber dejado tu casa sin todo aquello que mi corazón te lo dio. Mira el diablo cómo es atrevido. El mismo rey que había sacado de su casa real para adornar de manera magnífica el templo, claro, el diablo se le mueve para que él mismo, luego de haber dado, sea el que quite. Tremendo, hermano. Es como decir: pastor, mira, aquí le dejo esto para la casa del Señor. Digo, bueno, qué bueno, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y lo prospere. Después de una semana: pastor, ¿usted cree que me lo podría devolver? ¿Y qué pasó, siervo? Lo que pasa es que he caído en desgracia. ¿Sí? Mis hijos se han enfermado y me están hospitalizados y necesito plata, y a la verdad eso que obsequié lo puedo empeñar, lo puedo vender, pero después le traigo algo mejor que lo que le he dado. Yo le voy a decir lo mismo: sí, siervo, llévelo más. Eso fue lo que le pasó ¿a quién? A Ezequías. Idéntico, hermano, pero con otras condicionantes. Fue lo mismo. Por eso bien dice el Señor que cuando uno debe dar al Señor, debe darlo sin tristeza y debe darlo sin necesidades, para que luego el corazón no nos juegue una mala pasada, mi amado, y empañemos la bendición que Dios mismo nos proveyó para poder bendecir su casa. Se oye un poquito de pronto fuera de lugar, pero si tú tienes necesidad, mi amado, y te duele en el alma dar una ofrenda y dar un diezmo, no la des, quédatela. Sí, mi amado, quédatela. Puede ser que te sirva más a ti que a la casa del Señor. Pero recuerda, mi amado, que si lo haces, no te metes en problema con el pastor, ni con la iglesia, sino con quien te dio la bendición para poder proveerte. Con él te entenderás. Mi amado hermano, esto le pasa a Ezequías. El hombre ha recibido, obviamente, una amenaza. Y mi amado, y de manera muy, no digo ni respetuosa, de manera sacrílega. Sí, al Rabsacés, mi amado, se le han subido los humos
Y ahora hace ver al Dios de Israel como que si fuese un muñeco más de los otros dioses, sí, de Canaán. Ya desde el capítulo número, no lo voy a leer obviamente, porque esto va a continuar. Desde el capítulo 19 en adelante, amado, verá al rey Ezequías en una postura, digo yo, como debió haber sido de manera inicial, en una postura de humillación. Y dice: Señor, dinero ya no hay, le di todo a este ejército, esperando que esto aplacara su hambre digamos así, de avaricia, y se regresen a Siria, pero veo que la cura me salió peor que la enfermedad. ¿Sí? Mucha gente hace eso, mi amado hermano. ¿Sí? En un momento, mi amado, confía en su Dios hasta para la gripe. Diosito me va a sanar, Él me va a levantar. No importa. Mi estornudo alaba a Cristo en esta orilla. Sigue estornudando y gloria a Dios. Cuando estamos bien enchufados con Dios. Pero cuando estamos desconectados, a la primera tos, creo que tengo pulmonía. Señor, hasta aquí llegué. Mi amado, con esta misma boca que alabamos al Señor en buenos tiempos, también debe ser usada para alabarlo en los malos tiempos. Amén, mi amado. Con este mismo bolsillo que damos generosamente cuando Dios nos prospera, con estos mismos bolsillos debemos también de ser fiel cuando tenemos centavitos. Con estas mismas fuerzas, mi amado, cuando tenemos ánimo, tenemos ímpetu, mi amado, no importa cuántas horas dure un culto, cuánto tiempo me demore sirviendo al Señor en alguna asignación dada, mi amado, con ese mismo tiempo y fuerza debemos de hacerlo cuando estamos bajoneados. Amén. No podemos, mi amado, variar. El hombre inconstante, mi amado, penosamente, del doblez de corazón, mi amado, nos hace ir como las ondas del mar, dice la Biblia. Debemos ser fieles en todo momento. Mi amado, vamos a aprender muchísimo de Ezequías luego de este impasse que él experimenta. Recuerda, Dios no es garantía de que todo te bendiga en tu caminar por el solo hecho de serle fiel. Él sabe lo que hace. Y Él permite lo que permite, mi amado, y tú debes seguir siéndole fiel, siendo, mi amado hermano, obediente, siendo con Él, mi amado, sí, Él tu Dios y tú su Hijo que le ama y le sirve de todo corazón. Aleluya. A Él alabamos, a Él bendecimos.